Características eléctricas de los materiales. Los materiales se clasifican según sus características eléctricas en conductores, no conductores, semiconductores y superconductores. El grupo de los semiconductores y superconductores no van a ser tanto de nuestro estudio. Los semiconductores se analizan mucho en la parte de electrónica porque son la base, la raíz de todo el desarrollo electrónico que ha existido en las últimas décadas, y los superconductores probablemente analicemos un poco de ello, pero en el segundo parcial, porque principalmente sus efectos tienen que ver con características magnéticas. Entonces, por ahora nos vamos a centrar en los conductores y no conductores. ¿Por qué son así? ¿Qué son y cuáles son sus características? Entonces, materiales conductores, hablando de conductores eléctricos. ¿Qué son? ¿Cómo los podríamos definir? Sencillo. Son aquellos que permiten que los electrones se muevan con facilidad a través de ellos. Ejemplos de estos materiales. ¿Qué elementos son conductores? Oro, el mejor conductor, plata, aluminio, hierro, cobre. ¿Cuál es el conductor que más se suele utilizar o que nosotros utilizamos comúnmente? El cobre. ¿Por qué razón, si no es tan buen conductor como el oro? Sencillo, por su costo. La mayoría de instalaciones eléctricas que nosotros tenemos en nuestro hogar basan su conducción en el cobre. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta cuando destapan o han visto algún circuito electrónico, sobre todo dispositivos electrónicos más actuales, ustedes se van a dar cuenta que hay unos puntitos que son dorados, puntitos pequeñitos. Esos son puntos de conducción de oro. ¿Por qué razón es necesario que aparezcan este tipo de conductores tan caros allí? Porque al tener mejor conducción, también facilitan que la información viaje sin ruidos, sin pérdidas, y eso significa que tiene una capacidad, un procesador mayor, porque precisamente no hay estos problemas cuando se hacen las conexiones o los puntos de conexión del procesador. Así que es de esperarse que mientras más avanzado sea un dispositivo, tenga también mayor cantidad de estos puntos de conducción y por lo tanto es más caro. Ahora, respondimos a la pregunta de qué son, y eso es importante. Son aquellos que permiten que los electrones se muevan fácilmente. ¿Pero por qué? ¿Por qué los conductores son así? ¿Por qué actúan como conductores? Bueno, la respuesta es la siguiente. Estos materiales conductores a nivel atómico poseen electrones de valencia. ¿Cuáles son los electrones de valencia? Los que se encuentran en la última órbita, los más lejanos al núcleo, que se encuentran débilmente ligados al átomo. ¿Qué significa que se encuentran débilmente o qué implica eso? Que cualquier fuerza relativamente débil puede dejarlos libres en el material, es decir, puede ionizar el átomo y soltar el electrón. A estos electrones que están débilmente ligados al átomo, electrones de valencia que fácilmente quedan libres, se les suelen llamar precisamente electrones libres. Y no solamente un fenómeno eléctrico puede hacer que queden libres, sino también otros fenómenos como el fenómeno térmico. Es por esa misma razón que un metal no solo conduce electricidad, sino que también es un buen conductor de calor, porque al haber un agente externo que excite los electrones, sea este agente electricidad o sea este agente calor, lo que hace es que libera electrones y de esa manera se propagan o se mueven por el material. Básicamente lo que está pasando en un conductor es esto. Estos electrones de valencia que están girando eventualmente se pasan a otro átomo. Siguen girando o regresan al primer átomo o pasan a otro. Por eso se llaman electrones libres, porque están en continuo movimiento y en un estado de semilibertad. Estamos, normalmente estos átomos conductores tienen tamaños grandes, lo que significa que estos últimos electrones, al estar muy lejos del núcleo, también experimentan fuerzas de atracción hacia el núcleo mucho más pequeñas. ¿Qué implicaciones tiene esto? Ya sabemos qué son, ya sabemos por qué actúan como conductores.
¿Por qué estos electrones están en estado de semilibertad? Porque se encuentran muy lejos del núcleo y por lo tanto la fuerza que los atrae es débil. ¿Qué implicaciones tiene esto? Vamos a plantearnos dos escenarios, vamos a analizarlos y vamos a llegar a unas conclusiones bastante importantes. Ojo, estas cosas no las plantea el libro a detalle. Son cosas que uno tiene que medio leer entre líneas y al final uno no termina entendiendo, bueno, qué mismo significa eso. Pero luego se utilizan. Cuando llegamos al capítulo 2 y vemos ley de Gauss, tenemos que entender cómo funcionan los materiales. ¿Qué pasaría si a un conductor neutro le añadimos un exceso de carga? Supongamos que tenemos una esferita. Esta esferita es conductora y es neutra, es decir, su carga neta es cero. ¿Qué pasaría si le añadimos de alguna forma un exceso de carga? Supongamos que hacemos esto. Por algún mecanismo le comenzamos a añadir electrones por aquí. Esos electrones son exceso de carga porque la esfera ya estaba neutra, estaba equilibrada. ¿Qué va a ocurrir cuando yo le añado el exceso de carga? Vamos a ir escribiendo allí. Esto es exceso de carga. Estos electrones que se encuentran cerca donde yo los deposito, experimentan atracción o repulsión entre ellos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esos electrones se atraen o se repelen entre ellos? Vamos, yo quiero que ustedes participen. Se repelen, porque son del mismo signo, ¿verdad? Cargas de signos iguales se repelen. Quiere decir que este electrón siente repulsión, este siente repulsión y así sucesivamente. Ahora la pregunta es, ¿pueden moverse? El material es conductor. ¿Y qué hemos dicho de los conductores? Que estos electrones, al percibir una fuerza relativamente débil, ¿qué van a hacer? A moverse, a salir de su átomo y a moverse hasta que encuentren una condición de equilibrio. Eso es lo que va a pasar. Yo añado un exceso de carga y los electrones comienzan a repelerse. ¿Y cuándo dejan de repelerse? Los electrones se repelen y se mueven buscando el equilibrio. ¿Cuándo dejan de moverse entonces? Cuando encuentran el equilibrio. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando encuentran el equilibrio? ¿O en qué condiciones se encuentra ese exceso de carga que yo deposité cuando encuentran el equilibrio? Y lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Fíjese en lo que yo voy a dibujar aquí. Cuando la carga o el exceso de carga que yo deposité se encuentra allí, voy a hallar que los electrones se han equilibrado. Que significa que dejan de experimentar fuerza y ya no se mueven. Pero, ¿qué puedo percibir yo de la carga? La carga se ha redistribuido. ¿Y dónde está redistribuida la carga que le puse al conductor? ¿En dónde se encuentra ubicada? Alrededor de la esfera. En la superficie de la esfera. Entonces, conclusión, los electrones se han equilibrado y esto ocurre cuando la carga se ha redistribuido sobre la superficie del conductor. Entonces, ¿qué ocurre cuando usted añade un exceso de carga a un conductor neutro? La carga comienza a moverse. ¿Cuándo deja de moverse? Cuando se equilibra. ¿Y en qué condición se equilibra? Cuando la carga termina depositándose en su superficie
solamente. ¿Hay carga en el interior del volumen del conductor? No, no puede haber en condición electrostática un exceso de carga dentro de un conductor. Así que esto lo vamos a anotar aquí como una conclusión importante. Conclusión. En condición electrostática, ¿qué significa condición electrostática? En equilibrio. O cuando las cargas dejan de moverse. Cuando las cargas dejan de moverse, ¿qué va a pasar? No puede existir exceso de carga en el volumen del conductor. Esta se ubicará únicamente en su superficie. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguna pregunta hasta allí, chicos? Esto es importantísimo. Ahora, eso significa que siempre la carga se va a distribuir así bonito como está en la esfera, porque si usted se da cuenta, la manera en que se ha distribuido en la esfera es uniforme, es equitativa, pero eso no ocurre siempre. Ocurre cuando la superficie es regular, como una esferita, la superficie es simétrica. Pero ¿qué pasaría si en lugar de tener una superficie simétrica, yo tuviese una superficie que tuviese esta forma? Algo así. ¿Qué tiene de particular esta superficie o este volumen? Tiene una punta. ¿Y qué va a ocurrir entonces? Va a ocurrir lo siguiente. El exceso de carga que yo coloque se va a distribuir en la superficie, sí, pero de esta manera. Y yo quiero que ustedes observen y comenten sobre qué pueden percibir en esta distribución. ¿Qué pueden percibir allí? ¿Se cumple lo que dijimos antes? Se sigue cumpliendo lo que dijimos antes porque la carga solo está en la superficie, pero no uniformemente distribuida. Donde hay una punta, se acumula más carga. En las puntas, la carga se concentra más. Esto se le llama efecto antena. Por eso las antenas son en forma de punta o tienen puntas. ¿Y por qué razón ocurre esto? Sencillo. Pongamos un ejemplo simple. Supongamos que tenemos una varilla conductora y tenemos un exceso de carga. Vamos a dibujarlo primero distribuido uniformemente. Lo voy a dibujar adentro, los signos de las cargas, no porque estén adentro del volumen, sino más bien para sencillez de la comprensión. Listo. Aquí estamos en el centro de la varilla. ¿Cuántas cargas negativas tiene a la derecha esa carga que está en el centro? Tiene 3. ¿Hacia dónde la empujan? Si son del mismo signo, la repelen. ¿Hacia dónde la empujan a esta carga de en medio? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda las de acá? Estas 3 cargas respecto a esta de en medio. Hacia la izquierda. Hay una fuerza sobre esa carga de en medio hacia la izquierda producida por 3 cargas a su derecha. Y las 3 de la izquierda, ¿hacia dónde la empujan? Hacia la derecha. Y como son 3 igualitas, esa ahí se queda en medio, no pasa nada. No se mueve. Pero analicemos una que está aquí a un lado. ¿Cuántas cargas tiene a su derecha? 2.
Quiere decir que hay dos que le empujan hacia la izquierda. ¿Y cuántas cargas tiene a su izquierda? 4. Quiere decir que hay 4 que le empujan hacia la derecha. ¿Hacia dónde va a haber mayor fuerza en esa carga? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Conclusión, ¿cuál va a ser el efecto sobre esa carga? No va a estar en equilibrio. Así que se va a redistribuir la carga de esta manera. Voy a ver que finalmente la carga se concentra más en las puntas y luego ya por acá, porque mientras más cerca del extremo esté una carga, más tiene del otro lado que le empuja hacia el extremo. Y este va a ser el efecto. Ojo con eso. Primer experimento, ¿qué pasaría si le ponemos carga, exceso de carga a un conductor neutro? Bueno, la carga va a la superficie, se redistribuye en la superficie. Si la superficie es uniforme como una esfera o regular, se distribuye la carga de manera uniforme. Si la superficie tiene puntas, se acumula más carga en las puntas. ¿Qué pasaría, en cambio, si a un conductor neutro lo exponemos, le acercamos un objeto cargado? ¿Qué ocurriría? Supongamos esto. Supongamos que vamos a acercarle a esta esfera una varilla con carga positiva, digamos. Una varilla cargada. La varilla tiene carga positiva, pero esta esfera conductora está neutra. Y cuando yo acerco carga positiva, los electrones que están en los átomos allí dentro observan una carga positiva acercándose y se sienten atraídos o repelidos los electrones. ¿Qué va a pasar allí con los electrones? ¿Se van a sentir atraídos o repelidos? Atraídos. Y pueden salir de sus átomos si es un conductor. En un conductor los electrones fácilmente pueden abandonar sus átomos. Sí, entonces los electrones salen de sus átomos y buscan estar lo más cerca que puedan estar de esas cargas positivas. ¿Dónde se van a ir a ubicar? Por acá. Ah, pero esos electrones salieron de de átomos neutros. Si un átomo neutro pierde electrones, ¿cómo queda? Como un ion positivo. Así que la carga positiva termina ubicándose acá. ¿Significa que protones viajaron hacia la derecha? No. Significa que los electrones salieron de átomos neutros y los dejaron como iones positivos. Nuevamente, ¿se cumple la condición anterior? Sí, aquí adentro no hay exceso de carga. No hay. Toda la carga está en la superficie. Pero, se ha producido una redistribución de carga. A esto es lo que nosotros le vamos a llamar inducción. Entonces anotemos aquí algo. Cuando acercamos un objeto cargado a un conductor neutro, la presencia de carga perturba a los electrones en los átomos del conductor y los mueve en el cuerpo. A este fenómeno se lo denomina inducción. Podemos decir entonces que ese objeto cargado ha inducido al conductor. Cuando usted lee en el libro carga inducida o se indujo, a esto se refiere. Cuando acercamos un cuerpo cargado a un conductor, los electrones van a sentir esa perturbación y se van a mover, produciendo una redistribución de carga. ¿Le hemos añadido carga al conductor? No, sigue neutro. Pero ahora, ¿qué pasa? Está inducido, la carga se ha movido en el material. ¿En qué se diferencia de la polarización? Lo vamos a ver a detalle más adelante cuando veamos los materiales no conductores. Pero en la polarización,
la carga no sale de los átomos. Aquí los electrones abandonaron sus átomos, dejando los átomos como iones positivos. En la polarización la carga no sale del átomo y el átomo sigue estando neutro. Esa es la gran diferencia. Ahora, miren que aquí hay algo importante. Hemos dicho que cuando acercamos un objeto cargado positivamente, no, simplemente hemos dicho que es un objeto cargado, positiva o negativamente. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de tener una varilla positiva traíamos una varilla negativa? ¿Los electrones sentían fuerza? Sí, pero ya no de atracción hacia la varilla, sino de repulsión y se iban al otro lado. Pero el efecto iba a ser similar. Íbamos a tener un objeto cargado, perdón, un conductor inducido. Otra conclusión a la que podemos llegar, analicemos esto. Mire la acumulación de carga de aquí. Esta carga que está a la izquierda, ¿es del mismo signo o de signo opuesto a la varilla cargada? Opuesto. ¿Se va a sentir atraída o repelida por esa varilla? Atraída. Y en cambio, este lado de acá tiene carga de signo opuesto a la varilla cargada. ¿Se va a sentir atraída o repelida? Se va a sentir repelida. La pregunta importante aquí es, la atracción que siente la carga negativa en comparación a la repulsión que siente la carga positiva, ¿cómo son esas magnitudes? ¿Cómo se comparan? ¿Se atrae más de lo que se repele? ¿Se atrae igual a lo que se repele? ¿O se atrae menos de lo que se repele? Y aquí podemos usar un criterio bastante básico e intuitivo. Las interacciones comunes, incluso personales, ¿se fortalecen o se debilitan con la distancia? ¿La distancia fortalece o debilita las interacciones? Debilitan. Y si nosotros comparamos la distancia media entre la varilla cargada y la carga negativa, que es de signo opuesto, con la distancia media entre la varilla cargada y la carga positiva, ¿cuál está más cerca? La opuesta, es decir, la fuerza de atracción va a ser más intensa que la fuerza de repulsión, porque la interacción de repulsión ocurre a una mayor distancia. Por tanto, ¿qué concluimos? Que la fuerza neta, ¿hacia dónde va a ir? Hacia la izquierda. ¿Qué significa eso? Escribamos otra conclusión. Vamos a cambiarle ahí el color ya mismo. Esto podría ser un punto y acá pongamos otro punto. Siempre que un cuerpo cargado se acerca a un conductor, existirá entre ellos una fuerza neta de atracción. En otras palabras, un conductor neutro siempre, aquí a un conductor neutro, me faltó poner, un conductor neutro siempre es atraído por un objeto cargado. ¿Importa el signo de la carga de ese objeto? No, siempre es atraído por un objeto cargado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por favor, preguntas. Miren que estamos revisando cosas importantísimas. Si usted dice, no, esto es aburrido, es pura palabra, sí, puede ser que sea aburrido, pero es muy importante. Cuando ya entremos a la parte que no es aburrida, si no sabemos esto, estamos fritos porque no vamos a saber qué hacer. No podemos interpretar un problema si no sabemos qué pasa en un conductor y qué pasa en un no conductor. Entonces, hemos visto dos efectos o dos características de los conductores. Le pongo exceso de carga, se distribuye en la superficie. Lo expongo a un objeto cargado, se induce, de manera que la fuerza neta siempre es de atracción entre el conductor neutro y el cuerpo cargado. Y miren que el conductor sigue estando neutro, porque ¿qué pasaría si yo me llevo la varilla cargada?
ya no hay quien atraiga estos electrones. ¿Qué van a buscar? Regresan a su casa. Buscan aparearse nuevamente con sus iones positivos para neutralizar sus átomos de nuevo. Y otra vez queda todo como al principio. Hasta ahí, ¿todos de acuerdo? ¿Preguntas, dudas, interrogantes, quejas? Los leo, los escucho, chicos. ¿Todo bien por allí? Vamos con los no conductores. ¿Qué son los materiales no conductores? Evidentemente es la antítesis de lo que son los conductores. Los conductores permitían fácilmente el flujo de electrones y los no conductores no permiten fácilmente el flujo de electrones, lo dificultan, lo imposibilitan. ¿Y por qué los no conductores hacen eso? ¿Qué tienen de especial o qué tienen de diferente? Lo contrario a los conductores. Los electrones de valencia, que son, en comparación con los otros electrones que tiene un átomo, los que más lejos están y los que más débilmente están ligados al núcleo, la fuerza que los atrae es grande, lo que significa que una fuerza débil no puede dejarlos libres. Es difícil que se liberen de su átomo. Están muy atrapados en su átomo y por lo tanto no tienen una gran cantidad de electrones libres. Al no tener gran cantidad de electrones libres, no hay electrones moviéndose por el material. No hay un fácil flujo de electrones. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cuáles son materiales no conductores? Madera, caucho, plástico, cerámica, vidrio, entre otros. ¿Hasta ahí alguna duda sobre qué es un no conductor, chicos? ¿Alguien sabe qué otro nombre se le da a los no conductores? Aislantes. Es un buen nombre. Vamos a ver por qué aislantes es un buen nombre. ¿Qué pasaría si a un no conductor, me corregir aquí, a un no conductor neutro le añadimos un exceso de carga? Ah, dieléctrico, dice eh, Brittany. También, ya vamos a ver por qué el de los dos nombres. ¿Qué pasaría si a un conductor, a un no conductor neutro le añado un exceso de carga? Supongamos que esa esferita es no conductora y es neutra. Y yo vengo y le deposito carga aquí. ¿Esos electrones se atraen o se repelen entre sí? ¿Esos electrones correspondientes a ese exceso de carga se atraen o se repelen? Son signos iguales, se van a repeler. O sea, hasta ahí va igual que el conductor. ¿Cuál es la diferencia? Que esa fuerza de repulsión que en un conductor era suficiente para liberar electrones y hacerlos que se muevan hasta que encuentren el equilibrio, en un no conductor no es suficiente. No es suficiente para sacarlos del átomo y moverlos por el material. ¿Por qué? Porque la característica de un no conductor es que esos electrones están fuertemente ligados a los átomos. Conclusión. Déjenme escribir aquí, mover el cuadrito para acá. Listo. Conclusión. Cuando se añade un exceso de carga en un no conductor neutro, ¿la carga se distribuye o no se distribuye? ¿O se queda en el mismo lugar donde la puse? ¿Tiene la capacidad de distribuirse la carga en un no conductor? ¿Qué dicen ustedes?
no tiene la capacidad, ¿verdad? Cuando se añade un exceso de carga en un no conductor neutro, la carga se queda justo en el lugar donde se la depositó. Podemos decir entonces que la carga quedó aislada. Por esta razón es que a los no conductores se los llama aislantes, porque aíslan la carga en el lugar donde se lo ubica. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ana Paula, ¿verdad? ¿Qué parte no quedó clara? Cuéntame Ah, para... no, era lo de justamente lo de las distancias. No recordé muy bien por qué se iba el más, o sea, se iba a la parte, o sea, a mi derecha, o sea, en la carga, se distribuía, porque la primera parte de la izquierda creo que era negativa y la otra era la derecha. Ajá, a ver, volvamos a eso. Tú tienes un átomo y el átomo tiene el núcleo positivo y electrones, ¿verdad? Que son negativos. Cuando acercas la varilla cargada, que en este caso es positiva, estos átomos del material conductor observan esta carga y por lo tanto sus electrones se sienten atraídos porque son cargas opuestas a la positiva. Esa atracción que se genera es suficiente para que algunos electrones se liberen. Y como se liberan, buscan estar lo más cerca posible que pueden de su carga opuesta. ¿Qué es lo más cerca que pueden estar de la varilla positiva? Esta superficie. Pero cuando a un átomo neutro yo le quito electrones, ¿cómo queda? Como un ion positivo. Y ese ion positivo termina ubicándose acá, en el extremo opuesto. De manera que sigue sin haber exceso de carga en el volumen del conductor y además la carga queda distribuida así. A ese fenómeno se lo llama inducción. Decimos que el conductor se ha inducido por la presencia de un objeto cargado. Esa era la idea. Ahí estamos de acuerdo. Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. Volviendo acá, ya dijimos aquí entonces que cuando a un no conductor se le añade un exceso de carga, la carga queda aislada justo en el lugar donde la puse. Esto tiene una implicación importante. Significa que si yo quiero cargar un no conductor, ¿tengo simplemente que tocarlo en un punto o tengo que irle poniendo carga punto por punto? Repito la pregunta. Si yo quiero cargar un no conductor, ¿basta con que lo toque en un punto o tengo que irle colocando carga punto por punto? Es colocarle carga punto por punto. ¿Cómo? Sería colocarle carga punto por punto. Exactamente. Si yo tengo un no conductor y quiero que se cargue y yo vengo con un objeto cargado, pues, por ejemplo, negativamente, para que se cargue yo tendría que irlo tocando punto por punto y donde voy tocando se va depositando carga. En un conductor, en cambio, vamos a ver incluso más adelante que si yo quiero cargar el objeto conductor, lo toco aquí y la carga solita va y busca distribuirse, porque esa es su característica. En un no conductor no ocurre eso. Ahora, vamos al otro escenario. ¿Qué pasaría si a un no conductor lo expongo a la presencia de un objeto cargado? Para eso, para que quede un poquito más claro esta parte, en lugar de usar una esfera, voy a usar una plaquita. Suponga esta plaquita no como una superficie, sino un paralelepípedo, algo así. Entonces, tenemos un dieléctrico, un no conductor, y lo voy a exponer a la presencia de una lámina. Una lámina muy grande. Digamos que tiene carga negativa. Listo. ¿Qué va a ocurrir? Este material no conductor tiene átomos y esos átomos van a ver la presencia de esta carga negativa. ¿Y qué va a ocurrir?
Yo voy a hacer aquí una pequeña ilustración, un gráfico. Tenemos un núcleo positivo y alrededor de ese núcleo, ¿quiénes se encuentran? ¿Quiénes se encuentran alrededor de ese núcleo? Una nube de electrones. Hay una nube de electrones aquí. ¿Qué va a ocurrir cuando cuando ese átomo ve la lámina con carga negativa? ¿Los electrones del átomo van a ser atraídos o repelidos por la carga negativa? Van a ser repelidos. Van a ser repelidos. Estos electrones experimentan fuerza para acá. Problema, que en un no conductor se pueden liberar. ¿En un no conductor se pueden liberar fácilmente? No. ¿Qué significa? Que el átomo experimenta una especie de estrés o es forzado donde su nube electrónica es empujada de un lado, mientras que el núcleo que tiene carga positiva, ¿hacia dónde experimenta fuerza? ¿El núcleo se siente atraído o repelido por la carga negativa de la lámina? ¿El núcleo positivo se siente atraído o repelido por la lámina? Atraído. Entonces el átomo experimenta una especie de estrés. ¿Qué significa esto? Que la nube electrónica se desplaza ligeramente hacia un lado. No han salido los electrones del átomo, simplemente la nube electrónica tiende a moverse un poquito para la derecha en este caso. Y el núcleo tiende a desplazarse un poquito para la izquierda. ¿Qué significa? ¿Qué podemos darnos cuenta aquí? Que en el átomo la carga negativa de la nube electrónica se terminó acumulando de un lado y la carga positiva del núcleo se terminó acumulando en otro lado. Importante, el átomo sigue neutro. ¿Por qué sigue neutro? Porque no ha perdido electrones. Lo único que ocurrió es una redistribución de carga dentro del átomo, de manera que la carga formó polos, un polo negativo y un polo positivo. A eso le decimos que el átomo está polarizado. ¿Por qué polarizado? Porque formó polos. Y a ese átomo polarizado se lo llama dipolo eléctrico. ¿Por qué dipolo eléctrico? Porque hay dos polos de carga eléctrica. Y por esta razón, a los no conductores se los denomina como dieléctricos. Hasta ahí estamos de acuerdo con lo que pasa en un átomo. Tómese un minuto, unos segundos, analice nuevamente y haga preguntas. Haga preguntas. Aquí esto es importantísimo, que no se quede con la duda. Profe, ¿me puede volver a repetir el concepto de dieléctrico? Ya, perfecto. Un dieléctrico es un no conductor, un aislante. ¿Qué pasa en el no conductor cuando tú lo expones a una carga externa, en este caso negativa? Los electrones ven esta carga negativa y se sienten repelidos. El núcleo ve esa carga negativa y se ve atraído. Pero a diferencia de en el conductor, donde estos electrones pueden quedar libres fácilmente y liberan el estrés del átomo, imagina esto, tienes una cuerda y le amarras una piedra y le comienzas a dar vueltas. La cuerda siente un estrés, está tensada. ¿Por qué? Porque hay una piedra. ¿Qué pasaría si se suelta la piedra? La cuerda libera el estrés y ya no está tensada. Si el electrón sale como en el conductor, se libera el estrés del átomo y no pasa esto. Pero como no puede salir el electrón fácilmente en un dieléctrico, ¿qué va a ocurrir? Ocurre esto.
La nube electrónica se mueve un poquito hacia un lado y el núcleo un poquito hacia el otro. Esta nube electrónica es toda la carga negativa del átomo y este núcleo es toda la carga positiva del átomo. El átomo sigue estando neutro, pero su carga se ha redistribuido formando un dipolo, dos polos, uno negativo, uno positivo. A esto le llamamos polarización. El átomo está polarizado. ¿Cuál sería la diferencia con la inducción entonces? A ver, en la traducción de los textos de inglés a español, te usan indistintamente inducción para las dos cosas. Sin embargo, es correcto o es más propio referirse a inducción cuando la presencia de una carga externa hace que la carga se libere del átomo y se mueva en el objeto. ¿Dónde, en qué caso se libera del átomo y se mueve en el objeto? Acá, en el conductor. ¿En el dieléctrico se libera del átomo y se mueve en el objeto? No. Aquí solo ocurrió una polarización de carga. Entonces, para diferenciarlo, puedes tener esa idea en mente. En la inducción, la carga sale y se mueve. En la polarización, la carga sigue dentro del átomo. Ahora, esto pasa en un átomo. Si nosotros contemplamos el objeto macroscópico, aquí hay un montón de átomos. Voy a dibujar solo 9. Y en esos 9, ¿qué va a haber pasado? Se formaron dipolos. Positivos del lado izquierdo hacia donde está la carga negativa y los negativos del otro lado. Cada bolita que he dibujado es un átomo y dentro del átomo están formados los dos polos. Ahora, aquí ocurre algo interesante. Miren las superficies del objeto. La superficie de acá y la superficie de acá. El objeto sigue neutro, pero ¿qué ocurre en las superficies de ese objeto? De este lado izquierdo hay una acumulación superficial de carga positiva y de este lado derecho una acumulación superficial de carga negativa. Eso es importante. Eso lo analizaremos un poco más a detalle cuando veamos el campo eléctrico, pero fíjense lo que va pasando. Entonces, resumiendo, en un conductor yo le pongo carga, se distribuye. Lo someto a un objeto cargado, la carga se mueve, se induce. En un no conductor le pongo carga y se queda donde la puse. Lo acerco a un objeto cargado y ¿qué va a ocurrir? Se polariza. Y la polarización tiene un efecto aquí importante. La carga positiva que quedó en la superficie, ¿es atraída o repelida por la lámina cargada? La carga que está aquí, ¿es atraída o repelida por la lámina? Se ve atraída, Atraída porque son signos opuestos. ¿Y la carga de la otra superficie es atraída o repelida? repelida. Repelida. Si tú te das cuenta, todas las acumulaciones de carga positivas quedan más cerca de lo que quedan las acumulaciones de carga negativas. Así que la fuerza neta en el dieléctrico va a ser de atracción. Conclusión. Una conclusión similar a la que hicimos arriba. Cuando acercamos un objeto cargado a un dieléctrico neutro, este se polariza y habrá una fuerza neta de atracción. La atracción en el conductor es por inducción, por la carga inducida. La atracción en el dieléctrico es por la polarización. Y aquí hay un ejercicio sencillo que podemos hacer. Si tiene el cabello seco, las manos... Profe, Sí, dime. una pregunta, por ejemplo, en los conductores sabíamos hacia qué dirección estaba la fuerza neta, pero en este caso, en los no conductores, sería la misma dirección Sí, neta donde en
Sí, la fuerza neta va a ser de atracción. ¿Atracción hacia quién? Hacia el objeto cargado. Por eso llegamos a la conclusión de que cualquier objeto cargado, independientemente si es positivo o negativo, una vez que polariza el dieléctrico neutro, hay atracción entre ellos. Entonces, un experimento sencillito que se puede hacer con las manos bien secas, no sudadas, uno corta unos pedacitos de papel chiquititos. Luego con una pluma, con el casquillo de la pluma que es como de plástico, uno lo pasa, lo frota sobre el cabello seco y esa fricción va a hacer que el casquillo de la pluma se cargue. Y cuando lo acerca al papel que está neutro, el papel se pega al casquillo de la pluma. Otro experimento similar es que tú tomas un globo, lo frotas sobre tu cabello seco un rato y luego lo acercas a la pared y se queda pegado en la pared por un rato. ¿Por qué razón? Porque un objeto cargado, al acercarse a un objeto dieléctrico neutro, produce atracción. Y como los objetos cargados atraen tanto a conductores neutros como a dieléctricos neutros, podemos concluir y generalizar que cualquier objeto cargado es capaz de atraer o de producir atracción sobre cualquier objeto neutro, independientemente si este objeto es conductor o no conductor. En el un caso, la atracción se produce por la inducción y en el otro caso se produce por la polarización. ¿Hasta ahí alguna consulta? Con esto cerramos las características eléctricas de los materiales y vamos a ir ahora a los mecanismos de electrización. Ahí sí avanzaremos un poquito más rápido para llegar ya a la parte que se va haciendo cada vez menos tediosa, que es la de ley de Coulomb. Ya ahí comenzamos a ver numeritos y eso y se animan un poquito más. ¿No hay preguntas? Vamos entonces a... Escribamos acá. Mecanismos de electrización. Listo. ¿Cuáles son los mecanismos de electrización que nosotros vamos a analizar? Hay tres. Por fricción o frotación, por contacto y por inducción. Vamos al primero. Electrización por fricción. ¿Cómo se produce o qué significa que un objeto se electrice por frotación? Nosotros sabemos que los materiales tienen una característica llamada electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? Es la tendencia que tienen los materiales a ganar electrones. Mientras un objeto es más o un material es más electronegativo, significa que fácilmente puede capturar electrones. Mientras un material es menos electronegativo, significa que tiene más dificultad para capturar electrones. O, dicho de otra manera, que es más propenso en lugar de ganar, a perder electrones. ¿Qué ocurre cuando yo froto dos materiales que tienen niveles de electronegatividad distintas? Fácil. El que es más propenso a ganar electrones, captura electrones del otro. Pongamos un ejemplo. Aquí vamos a poner un dibujito. Tenemos un par de varillas de plástico y un trozo de piel, de lana. ¿Qué pasaría si yo froto esas varillas de plástico con la piel?
¿Qué va a ocurrir? Miren cómo quedaron las varillas de plástico. ¿Qué signo de carga tienen? ¿Qué signo de carga adquirieron las varillas de plástico? Negativo. Negativa. Por conservación de la carga, si el plástico ganó electrones, ¿de dónde vinieron esos electrones? De la piel. De la piel. Quiere decir que si yo veo el trozo de piel, después de la fricción, yo voy a ver que quedó cargado positivamente, es decir, perdió electrones. ¿Estamos de acuerdo? La cantidad de electrones que ganó el plástico es la misma que perdió la piel. Quiere decir que ¿cuál de los dos es más electronegativo? El plástico es más propenso a capturar electrones y la piel es más propensa a ceder electrones. Ahí tenemos un ejemplo. Eso es lo que ocurre. Y en la práctica, porque bueno, nadie va por la vida frotando plástico y piel a ver qué pasa. Pero en la práctica, ¿dónde vemos esto? Nosotros vamos caminando por el centro comercial y de repente sentimos una descarga. ¿Por qué? Cuando vamos caminando por el centro comercial, nuestros pies van rozando el suelo. Y ese rozamiento hace que nuestro cuerpo, como un todo, como un conductor, se cargue. Y luego hay un contacto. Eso ya sería carga por contacto. Pero la fricción hace que nuestro cuerpo se cargue. En algún momento usted ha dejado quizás una blusa o una camiseta de seda expuesta al aire frío de un acondicionador de aire y de repente la mueve y como que suena o incluso puede saltar una chispa. ¿A qué se debe eso? A que el aire frío ha rozado la superficie de la blusa, de la camiseta y la ha cargado. Esa es la idea de la carga por fricción. Ahora, hay algo interesante que podemos decir con respecto a eso. La carga por fricción implica que cuando nosotros hacemos fricción, hacemos trabajo, ¿verdad? Y ese trabajo es un trabajo que a nosotros nos da energía o nos quita energía. Cuando usted frota sus manos, ¿está recibiendo energía o consumiendo energía al realizar trabajo mecánico? ¿Qué dice usted? Podemos percibirlo desde una manera muy simple. Si usted se pone a frotarse las manos durante 3 horas, ¿se cansa o no se cansa? ¿Qué dice usted? ¿Se cansa o no se cansa? Se cansa. Y si se cansa, significa que está consumiendo de su energía. Por lo tanto, la carga por fricción nos demuestra que se necesita hacer trabajo, consumir energía para mover carga. Porque la carga no salta así por así. Cuando yo hago fricción, estoy obligando a que la carga que está en un material pase a la otra. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 3. Otra cosa importante que podemos ejemplificar allí, usted ha visto los contenedores de estos camiones, estos tanqueros de combustible. Antes ya no se ve, y hay otras técnicas para cumplir este mismo fin. Antes usted veía los tanqueros y en la parte de atrás de los tanqueros cargaban unas cadenas que iban tocando el asfalto y de hecho saltaban chispas cuando golpeaban muy fuerte el asfalto. Y tú decías, ¿y cómo rayos eso se permitía? Que un tanquero de combustible que llevaba aquí combustible lleve unas cadenas metálicas que toquen el suelo y vayan produciendo chispa. ¿Por qué razón esas cadenas metálicas? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué razón es? Vamos a ver. ¿O qué se les ocurre? ¿Por qué pondrían esas cadenas allí? ¿Qué pasa cuando el tanquero se mueve? ¿Qué le pasa al combustible dentro del tanque? ¿Se queda quieto o se agita? Vamos, chicos, anímense. Se agita. Y a diferencia de lo que vemos en física mecánica,
que el mundo es color de rosas, todo fluido tiene cierta viscosidad y por lo tanto produce fricción, lo que significa que cuando se agita el combustible en el tanque, fricciona las paredes conductoras. ¿Y qué va a pasar? Se cargan. Ahora, ustedes pueden decir, pero el combustible no es conductor. Es verdad. Y volviendo a la idea acá de los dieléctricos, cuando la carga externa estresa al átomo, lo tiene como tensado. Pero si nosotros usamos la analogía de la roca y la cuerda, ¿qué pasaría si seguimos dándole vuelta a esa cuerda con una rapidez muy grande? En algún momento la cuerda puede ceder y romperse. ¿Se libera el estrés? Sí. Pero ¿cómo sale la roca si se rompe la cuerda? ¿Sale despacito, cae o sale violentamente? ¿Qué pasaría en ese caso? Sale violentamente. Eso pasa en un átomo no conductor. Cuando hablamos de un no conductor, no significa que sea imposible que conduzca. Significa que en condiciones normales no lo hace. Pero si yo lo someto a un estrés tan grande, puedo obligar a que el no conductor conduzca. ¿Y cuándo hemos visto eso? Cada vez que vemos un rayo, estamos viendo que un no conductor, el aire, está siendo obligado a conducir. ¿Y qué pasa cuando un no conductor es obligado a conducir? Se produce una conducción violenta. Los electrones salen como especie de avalancha y emiten luz y sonido. Puede ser un rayo o puede ser una chispa simplemente. Así que, ¿qué va a ocurrir si con la fricción el tanque se carga lo suficiente? El combustible que no es conductor puede ser obligado a conducir. ¿Y qué va a saltar? Una chispa. ¿Y qué va a pasar si salta una chispa allí? Explota. Peligroso. Por lo tanto, hay que buscar una manera de que a medida de que se carga el tanque conductor, se vaya descargando. Y eso es poniendo en contacto el tanque con el suelo. Y en ese tiempo se usaban esas cadenas. Era la forma más básica. Ahora existen otros métodos. Pero miren cómo este principio incluso afectaba o tenía repercusiones en esferas tan aplicables como la del tanquero. Vamos a al segundo mecanismo de electrización, por contacto. Recuerden que en la fricción depende mucho de las características de electronegatividad de los materiales. Podemos decir que en la carga por contacto, o que la carga por contacto es prioritaria en los conductores. Ojo, es prioritaria, no quiere decir que es exclusiva de los conductores. ¿Y por qué es prioritaria en los conductores? Por la siguiente razón. Imagínense que tenemos dos esferitas igualitas. Tenemos una, acá tenemos otra. Son igualitas, mismo tamaño, misma forma. Pero la primera esferita está cargada. Tiene menos 8 microcoulombs. ¿Qué pasaría si con un alambre conductor yo las pongo en contacto? Nosotros sabemos que ¿dónde se deposita la carga de un conductor? ¿En su volumen o su superficie? En su superficie. En su superficie. Cuando no hay conexión, la superficie del conductor de la izquierda es solo esto. Pero cuando yo pongo el alambre conductor entre las dos, dejan de ser dos conductores separados y se convierten en un solo conductor. Así que estos 8 microcoulombs que antes reposaban solamente aquí,
¿Dónde deben estar ahora? En toda la superficie conductora del sistema. Y como son del mismo tamaño, ¿cómo se van a repartir? Se van a repartir la mitad en una esfera y la otra mitad en la otra esfera. E incluso si el alambre fuese de unas dimensiones considerables, también habría carga en la superficie del alambre. Por ahora consideremos que el alambre es muy delgado como para tener una superficie considerable. ¿Por qué se reparten? Porque entran en contacto dos conductores. ¿Por qué se reparten miti-miti? Porque son del mismo tamaño. Si no fueran del mismo tamaño o de la misma forma, no se repartirían necesariamente por igual. Si no fueran del mismo tamaño o no tuvieran la misma forma, no se repartirían igualitariamente. Eso es importante. En ese caso, si una fuera de mayor tamaño que la otra, ¿cuál de las dos se llevaría más carga? ¿La más grande o la más pequeña? ¿Qué opinan ustedes? Si pongo en contacto dos conductores que no son iguales, sino que una es una esfera más grande y otra más pequeña, ¿cuál termina con mayor carga? Podemos usar un razonamiento sencillo. ¿Dónde se ubica la carga de un conductor? En la superficie. Así que, ¿cuál de los dos va a tener más capacidad para almacenar carga? ¿La esfera grande o la esfera pequeña? La que tenga más superficie, la grande. Entonces, en una situación donde se ponen en contacto dos esferas de diferente tamaño, conductoras, se lleva más carga, la más grande. Entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio chévere para reforzar esta idea. Supongamos esta situación. Tenemos tres esferitas idénticas. Déjenme escribirlo aquí para que ustedes lo tengan en cuenta. Se tienen tres esferas conductoras idénticas. La primera tiene 8 microcoulombs. La segunda, menos 6 microcoulombs. Y la tercera, 10 microcoulombs. Y se ponen en contacto como se indica a continuación. Entonces, vamos a hacer esto. Tenemos tres esferitas con esas cargas y se ponen en contacto como se indica a continuación. Vamos a llamarle a la primera A la segunda B y a la tercera C. Entonces, vamos a poner en contacto A con B. Luego se separan y ponemos en contacto B con C. Luego se separan y ponemos en contacto A con C. Yo quiero ir sabiendo cómo quedan las cargas A, B y C después de cada interacción. Eso es lo que quiero saber. Vamos a poner aquí una especie de tablita. Y también pongamos acá la carga total o carga neta. Entonces, comencemos con el inicio, antes de que interactúen. ¿Cuánto tiene la carga A? 8. La B, menos 6. La C, 10. ¿Cuál es la carga neta del sistema? La suma de todo. 8 menos 6 más 10, 12 microcoulombs. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Vamos a ir pensando en esto. Tomamos dos esferitas, A y B, y las tocamos. Luego las separamos. Ahora, tomamos B y C, las tocamos, luego las separamos. Finalmente tocamos A y C, tomamos A y C, las tocamos, luego las separamos. ¿Qué ocurre después de cada uno de estos eventos? Si yo pongo en contacto A con B, ¿quién no interviene en esa interacción?
¿Quién no interviene en esta interacción primera? Eh, C. Así que la C sigue igualita. Esa no va a cambiar porque no ha interactuado. Pero entre A y B, que se ponen en contacto, ¿cuál es la carga total de las dos? La carga neta. 8 menos 6, ¿cuánto da? 2. 2. Y como se pusieron en contacto y ahora son una sola superficie y además son idénticas, esa carga total tiene que estar repartida entre las dos. Y como son idénticas, tiene que repartirse por igual. ¿Cuánto se lleva cada una al ponerse en contacto? De los dos de carga neta, ¿cuánto se llevaría cada una? Un microcoulomb. Un microcoulomb. Pero yo no he ni quitado ni añadido carga del sistema, así que la carga neta debe seguir siendo la misma. 1, 1 y 10, 12. Ahora ponemos en contacto B con C. ¿Quién no interactúa? A, así que A sigue estando con un microcoulomb. Ponemos en contacto B con C. ¿Cuánto da eso de carga neta? Da 11. ¿Cuánto se lleva cada una entonces al saber que son idénticas y están en contacto? Se lleva la mitad. 5,5 microcoulombs la una, 5,5 microcoulombs la otra. ¿Cuánto da la carga total? 5, 5 y 5, 5 y 1, 12. A y C se ponen en contacto y luego se separan. Finalmente, ¿qué cargas tenemos? A y C suman 6,5. ¿Cuánto se lleva cada una? 3,25. 3,25. Y B que no interactúa allí sigue igualita, 5,5. Si sumamos todo, debe seguir dando 12. Así es como se analiza la carga por contacto. ¿Y ven la razón por la que dije que es prioritaria en los conductores? Porque si no fueran conductores y yo los pongo en contacto con un alambre, pasa algo. ¿Se transfiere carga o la carga se queda donde estaba? Si no fueran conductores, al ponerse en contacto, ¿se transfieren automáticamente carga o se queda la carga donde está? Se queda donde está. Así que esto no lo podríamos hacer en un dieléctrico, porque los pongo en contacto y no pasa nada. Por eso decimos que la carga por contacto es prioritaria para los conductores. Hasta allí, ¿todos de acuerdo? Carga por fricción, carga por contacto. Y ahora viene la carga por inducción. Y sí, este término es el mismo que mencionamos arriba, así que tiene mucho que ver con eso. Pero para hablar de cómo se cargan los objetos por inducción, es necesario que nosotros hagamos un preámbulo. Y vamos a hablar de la conexión a tierra. ¿Qué saben de la conexión a tierra o qué han oído de la conexión a tierra? Vamos, los escucho. Necesito escucharlos porque siento que estoy solito. Entonces, mientras los escucho, yo voy buscando una figurita que nos ayude a ilustrar algo. ¿Qué saben de lo que es una conexión a tierra o dónde se utiliza? ¿Dónde han escuchado ustedes que se utiliza? Cuando un conductor entra en contacto con el suelo. Cuando un conductor entra en contacto con el suelo, perfecto, muy bien. ¿Algo más? Acá dicen. Complete el circuito. No entendí esa parte. A ver, no hay más ideas, chicos. Hay 18 personas, bueno, 17 sin mí, conectadas.
Sí me gustaría que participen, porque de esa manera sé lo que ustedes conocen y se vuelve un poquito más dinámica la clase. A ver, explico lo que es una conexión a tierra, definamos. Hacer una conexión a tierra consiste en poner en contacto un conductor con uno más grande que sirve. Bueno, lo de más grande no es necesario, pero normalmente sí se lo hace con uno más grande, que sirve como una fuente o sumidero de electrones. Consiste en poner en contacto un conductor con uno usualmente más grande que sirva como fuente o sumidero de electrones. Bueno, pero ¿y eso qué? ¿Qué significa? Pongamos aquí un par de figuritas. Lo que más nosotros hemos escuchado es la conexión a tierra que hacemos en nuestro domicilio. A ver, ¿cómo es esta cosa de aquí? Nuestro domicilio tiene instalaciones eléctricas que alimentan los diferentes circuitos de la casa, entre ellos los de los electrodomésticos. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la mayoría de los electrodomésticos, sobre todo las Doras, lavadora, refrigeradora, licuadora, etcétera, son de metal su carcasa. La carcasa de la lavadora es metálica, la carcasa del refrigerador es metálica, la carcasa de la licuadora es metálica, la base. ¿Por qué? ¿Y qué implica eso? Bueno, cuando nosotros hacemos una conexión a tierra, la idea es utilizar un electrodo, un conductor que normalmente es de cobre, y enterrarlo en el suelo, literalmente. El suelo funciona como este conductor más grande. Estamos poniendo nuestro circuito conductor en contacto con uno más grande. ¿Y por qué? Porque cuando hay una sobrecarga o hay una falla y actúan las protecciones del sistema, o incluso si no actúan, esa sobrecarga va a dirigirse por medio de esa conexión hacia el suelo, evitando que se dirija hacia los electrodomésticos y se dañen. Ahora, hay otra razón más poderosa. Pongamos en el caso de la lavadora. Déjenme poner otra figurita aquí. Ustedes han visto que actualmente los enchufes, el cablecito que viene con cualquier electrodoméstico, sobre todo, tiene tres patitas. ¿Para qué son esas tres patitas? Esas tres patitas, una son así, ¿verdad? Una es la línea de energía, la otra es el neutro y la otra es precisamente la conexión a tierra. ¿Qué pasa cuando en nuestro sistema eléctrico de la casa no hay un tendido o una red de conexión a tierra? Bueno, esa patita se torna inútil allí. ¿Y qué hace esa patita? Esa patita está internamente conectada aquí a la carcasa de los electrodomésticos. ¿Para qué sirve? Imagínese que por alguna razón el conductor que está energizado se conecta a la carcasa conductora. Sobre todo en una lavadora, por ejemplo. Cuando uno lava, está allí con los pies mojados, el cuerpo está húmedo, está la ropa húmeda. ¿Qué pasa si de repente tocas la carcasa electrizada y estás con el cuerpo húmedo o peor, sin zapatos? La corriente, la electricidad va a viajar a través de tu cuerpo hacia el suelo, buscando el camino más corto al suelo. Eso podría o causarte simplemente un susto o incluso, imagínate que tocas con la mano izquierda la carcasa. La descarga va a pasar por el lado izquierdo de tu tórax, donde se encuentra tu corazón, y podría producirte algo más grave que un simple susto. A diferencia de cuando funciona la conexión a tierra, en lugar de descargarse a través de tu cuerpo, hay un camino más fácil hacia la tierra, que es precisamente ese conductor. Y evitas
que pase por ti la descarga. Esa es una aplicación de conexión a tierra. Estamos poniendo un conductor en contacto con uno más grande, que sirve como ¿qué? Como un sumidero para que se vayan los electrones de la descarga. Ahora, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo? Bueno, pensemos en esto. Ahora sí vamos a la carga por inducción. Déjenme ver si pongo aquí un dibujito que ya esté aquí a la mano. Aquí hay un dibujito chévere. A ver, consideremos esto. Tenemos una esfera conductora, neutra, y aquí hay un soporte aislante. Entonces, el suelo no está en contacto con la esferita, está la esferita neutra. Queremos cargar la esferita por inducción. ¿Qué significa cargar por inducción? Inducir es provocar algo de manera indirecta. No vamos a poner en contacto un cuerpo cargado con la esfera, pero la vamos a cargar. ¿Cómo hacemos eso? Imaginemos que traemos una varilla cargada, en este caso negativa según la gráfica. ¿Qué va a pasar en la esfera? Los electrones perciben la presencia de esta carga negativa y se sienten atraídos o repelidos. Los electrones del conductor se sienten atraídos o repelidos por los electrones en la varilla. Se sienten repelidos, se van lo más lejos que pueden. ¿Qué es lo más lejos que pueden? Este lado derecho. Son repelidos porque son del mismo signo. Y si los electrones salieron de átomos neutros, ¿cómo quedan esos átomos? Como iones positivos. Quiere decir que ahí es lo mismo que vimos arriba, inducción. Hasta ahí se ha inducido. Pero ¿se ha cargado? No. ¿Qué pasa si yo me llevo la varilla? Bueno, los electrones ya no tienen quien los repela, quien los repela, vuelven a buscar sus iones positivos y todo queda neutro. ¿Cargamos algo? No, nada. Pero ¿qué pasaría si yo tengo aquí disponible una conexión a tierra? Yo acerco la varilla, los electrones se repelen, pero activo o conecto a tierra, los electrones tienen un camino para seguir escapando de la varilla y se van por ese camino hacia el suelo. El suelo está sirviendo como un sumidero de electrones. Entonces, en ese momento ya hubo carga que salió de la esfera. ¿Cómo está quedando la esfera cargada? Positivamente. Pero ahora pensemos en esto. ¿Qué pasaría si yo en este punto me llevo mi varilla? Si me llevo mi varilla, ya no hay quien repela a estos electrones. ¿Qué van a hacer? Van a regresar a la esfera y la esfera vuelve a quedar neutra. ¿Qué tengo que hacer entonces antes de llevarme la varilla? Para evitar que los electrones regresen. ¿Qué tendría que hacer para evitar que los electrones regresen a la esfera? ¿Qué hice para que se vayan? Conectar a tierra. ¿Qué tengo que hacer para evitar que regresen? Quitar el alambre a tierra, es decir, quitar la conexión a tierra. Una vez que quito la conexión a tierra, ya no hay manera que los electrones que están en el suelo regresen. Por lo tanto, ahora sí, si retiro la varilla, este exceso de carga positiva tiene que distribuirse ¿dónde? En un conductor, en la superficie. Y tenemos la carga distribuida acá. Así se carga por inducción, usando una conexión a tierra. Ahora, la conexión a tierra no tiene que ser necesariamente un alambre hasta el suelo, porque imagínense que estamos en un edificio de 10 pisos. No vamos a mandar un alambre desde allá arriba hasta el suelo. ¿Qué se hace? Bueno, puedo usar, si la estructura del edificio es conductora, puedo usar la estructura del edificio, puedo mandar un alambre hasta allí y esa estructura me sirve como conexión a tierra. Es una opción. Piensen esto.
Tengo una esferita. Y voy a acercar una varilla positiva. En lugar de hacer una conexión a tierra, lo que voy a usar es otra esferita en contacto. Y al ponerse en contacto, esta esferita auxiliar me va a servir como conexión a tierra. Tú dices, ¿y por qué? Porque van a haber electrones que vengan acá a acercarse a la varilla. Y los iones positivos que antes se hubieran quedado aquí, ¿tienen un lugar más lejano para ir? Sí. ¿Cuál es el lugar más lejano? Como aquí hay contacto eléctrico, se van hasta acá. Y acá aparecen. Pregunta, ¿las esferas ya quedaron cargadas? Sí. Aquí está negativo, acá está positivo. ¿Qué hago antes de alejar la varilla? La separo. Si ahora la separo, ya no hay manera que los electrones que vinieron del verde regresen. Así que si ahora me llevo la varilla, ¿qué voy a tener? Voy a tener una esferita azul con carga negativa en su superficie y una esferita verde con carga positiva en su superficie. Sí, tiene que ser conductora, las dos. Recuerda que conectar a tierra consiste en poner en contacto un conductor con otro, que en este caso específicamente no necesariamente tiene que ser uno más grande, es del mismo tamaño, pero me sirve como para hacer las veces de tierra. Así se carga por inducción. Esta es la idea. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿No hay preguntas? Vamos entonces, ya con esto cerramos los mecanismos de electrización. Vamos entonces, ahora sí, a fuerza eléctrica. Ley de Coulomb. Fuerza eléctrica, ley de Coulomb. ¿Qué es la fuerza eléctrica? Bueno, la fuerza eléctrica es una interacción que se produce a causa de la carga eléctrica que tienen las partículas. ¿Quién es la responsable de la interacción de fuerza eléctrica? La carga eléctrica. ¿Y qué me dice la ley de Coulomb? Aquí vamos a plantear algo importante. La ley de Coulomb nos permite cuantificar la fuerza eléctrica o la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales. Y esto es importantísimo. Esta palabrita que acabo de escribir allí es importantísima. Cargas puntuales. ¿Qué es lo siguiente entonces que debemos preguntarnos? ¿Qué es una carga puntual? ¿A qué nos referimos con cargas puntuales? Básicamente aquí podemos señalar lo siguiente. Primero, una carga puntual es aquella que está contenida en un objeto muy pequeño. Está contenida en un objeto muy pequeño. Pero eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué es pequeño? Bueno, llamamos objeto pequeño para clasificar como carga puntual
aquel donde sus dimensiones son mucho menores a la distancia de interacción. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un objeto, dos esferitas, de unos cuantos milímetros de diámetro, son macroscópicas, no son partículas, sí, pero si están separadas a un par de metros, sus dimensiones, que son milímetros, son mucho más pequeñas que la distancia a la que interactúan, por lo tanto las puedo considerar cargas puntuales. Si fuesen de unos cuantos centímetros y la distancia entre ellas es también de unos cuantos centímetros, ya no se pueden considerar cargas puntuales. Eso es importantísimo. ¿Y por qué es importante? Porque la ley de Coulomb solo se aplica ¿a quiénes? A cargas puntuales. ¿Y para qué me va a servir la ley de Coulomb? Para cuantificar fuerza electrostática entre esas cargas. ¿Qué dice la ley de Coulomb? Vamos a eso. La ley de Coulomb me dice, en su forma más simple, que la magnitud de la fuerza entre dos cargas puntuales es K por la magnitud del producto de esas cargas sobre R cuadrado. ¿Pero qué es cada una de esas cosas? Supongamos que tenemos una carguita Q1, vamos a asumir por ahora que es positiva, y una carguita Q2, también asumamos que es positiva. Y se encuentran separadas una distancia R. ¿Qué va a ocurrir? La carga 2 repele a la carga 1 hacia la izquierda y la carga 1 repele a la carga 2 hacia la izquierda, hacia la derecha. Aquí viene algo muy importante. La fuerza electrostática cumple con la tercera ley de Coulomb. Se cumple tercera ley de Coulomb, tercera ley de Newton. Se me cruzaron los cables. La tercera ley de Newton. ¿Qué significa esto? Que la fuerza que ejerce 2 sobre 1, ¿qué relación tiene con la fuerza que ejerce 1 sobre 2? Es el negativo. ¿Qué significa? Que tienen la misma magnitud, pero son de direcciones opuestas. Siempre la fuerza electrostática cumple con la tercera ley de Newton. Es decir, la fuerza que ejerce 2 sobre 1 tiene la misma magnitud que la que ejerce 1 sobre 2, pero van en direcciones opuestas. ¿Qué es cada cosa de la expresión de la ley de Coulomb? Vamos a analizar eso. Miren que aquí F yo lo estoy poniendo como la magnitud. Y ya voy a explicar por qué utilizo allí la magnitud. Analicemos qué es K. ¿Alguien sabe lo que es K? Es la constante de Coulomb. Como por ahora nosotros vamos a trabajar en el vacío, esta constante de Coulomb en el vacío es aproximadamente 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. ¿Es lo mismo llamarla constante electrostática? No. Bueno, si dices que es la constante electrostática de Coulomb, podría ser que, digamos que es equivalente. Porque hay varias constantes electrostáticas. Cuando hablemos de la permitividad eléctrica del vacío, esa también es una constante electrostática, que es la permitividad. Entonces, para no confundirlo, es la constante de Coulomb. Ahora, esa constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9. Al menos en este primer capítulo y en la tercera lo usaremos mucho así. En el segundo, cuando veamos ley de Gauss, tendremos en cuenta algo importantísimo. Que esa constante K es equivalente a 1
sobre 4 pi epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es la permitividad eléctrica, en este caso del vacío, y que tiene asimismo un valor aproximado de 8.85 por 10 a la menos 12. Y las unidades son inversas a las de K, coulombs cuadrados sobre newtons metros cuadrados. Ahora, ¿esto tiene sentido? Sí, miren que si yo tengo coulombs, newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados, por Q, eso es coulombs cuadrados, se va. Sobre R al cuadrado, eso es metros cuadrados, se va y te queda newtons, que es una fuerza. Entonces, allí tenemos que es K. ¿Qué es Q1 y Q2? Las cargas. ¿Y qué es R? La distancia entre las dos cargas. ¿Por qué digo que en este momento nos conviene más trabajar la magnitud? Porque nosotros analizamos la dirección comparando si son de signos iguales o signos opuestos. Mientras trabajemos con cargas en el plano, yo recomiendo que usemos la expresión así. Sin embargo, trabajaremos en su momento algún ejercicio en 3 dimensiones, cargas distribuidas discretamente en 3 dimensiones, y ahí usaremos la forma vectorial. Que por ahora no me detendré mucho en eso por cuestión de tiempo, pero la forma vectorial me dice básicamente esto. La fuerza de una carga 1 sobre la carga 2 es K, Q1 por Q2, sin valor absoluto, sobre R 1, 2 al cuadrado, por un vector de posición unitario, R1, 2. Eso lo explicaremos más adelante, por ahora no nos interesa mucho detenernos en eso, pero lo dejo expresado de todas maneras. Pongamos un pequeño ejemplo, no numérico, sino más bien solamente de planteamiento. Supongamos que tenemos un rectángulo y en las esquinas de ese rectángulo hay cargas. Pongamos aquí Q1, Q2, Q3 y Q4. Tengo 4 cargas. Importante, las fuerzas eléctricas, o en general las fuerzas, no se calculan sobre puntos, se calculan sobre objetos. En este caso, calculamos las fuerzas eléctricas no sobre un punto, sino sobre una carga. No tiene sentido decir, ¿cuál es la fuerza eléctrica en este punto? No, la fuerza eléctrica actúa sobre cargas. Entonces, aquí me pueden decir, determine la fuerza sobre la carga Q3. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero es hacer un diagrama de cuerpo libre sobre Q3. ¿Cómo hacemos eso? Analizamos una por una las cargas. A esto se le llama principio de superposición. Aquí lo voy a poner. Principio de superposición. ¿Qué dice el principio de superposición? Que si yo quiero analizar la fuerza total que experimenta la carga 3, cuando no la rodea una sola carga, sino varias, el resultado de esa fuerza neta va a ser la suma vectorial de las fuerzas individuales que afectan esa carga. Dicho de manera sencilla, quiero calcular la fuerza sobre Q3. ¿Cuántas cargas rodean a Q3? ¿Cuántas cargas rodean a Q3? ¿Cuántas están alrededor de Q3? Hay 3. Quiere decir que la fuerza neta sobre Q3 va a tener 3 partes. La fuerza que ejerce 1 sobre 3, más la fuerza que ejerce 2 sobre 3,
más la fuerza que ejerce 4 sobre 3. Pero esta suma no es algebraica, es vectorial. Significa que tengo que analizar direcciones. 1 con respecto a 3. ¿Signos iguales o signos opuestos? ¿Qué ocurre allí con los signos? ¿Iguales u opuestos? Opuestos. ¿Se atraen o se repelen? Se atraen. Pero no me interesa lo que le pase a Q1, me interesa lo que le pase a Q3. Q3 se siente atraída a Q1, así que experimento una fuerza F13 hacia la izquierda. Ahora vamos entre 2 y 3. Q3 se siente atraída o repelida por Q2. ¿Qué dicen ustedes? Q3 se siente atraída o repelida por Q2. Repelida porque son de signos iguales. Entonces tendríamos que la fuerza va de repulsión para acá. F2 sobre 3. ¿Y Q3 se siente atraída o repelida por Q4? Atraída porque son de signos opuestos. Entonces sería una fuerza de 3 hacia abajo. 4 sobre 3. ¿Qué hago ahora? Sumar vectorialmente. Y para sumar vectorialmente, esto sí, ya no creo que sea necesario detenernos. ¿Qué hay que hacer para sumar vectores? A menos que tengamos la calculadora poderosa, nos toca descomponer X con X, Y con Y, sumar X con X, Y con Y y hallar el vector resultante. Lo que significa que deberíamos descomponer este vector en X, y hacer todo el trámite respectivo. Pero esta es la idea. El resto es hacer vectores. Eso lo haremos ya cuando veamos ejercicios de solución de problemas. Pero estamos de acuerdo con la idea del principio de superposición. ¿Qué es lo que hay que hacer para hallar una fuerza sobre una carga cuando hay varias cargas que la rodean? Miren cómo he considerado los signos al momento de establecer la dirección de las fuerzas. Lo que significa que cuando yo plantee esto, lo voy a hacer de esta forma. Voy a hacer esto un poquito más abajo. Le voy a llamar a esto, voy a descomponer. A esto le voy a llamar F23X y a esto F23Y. ¿Cómo sería la fuerza total 3 en X? Tomando como referencia las direcciones convencionales. X derecha, Y arriba. ¿Qué vector va positivo en X? F23X. ¿Y quién va negativo en X? F13. Miren que estoy poniendo sin flechita. Quiere decir que esto es la magnitud. ¿De dónde saco la magnitud? Así. Poniendo el valor absoluto. ¿Quiere decir que cuando saco la magnitud tengo que poner signos en las cargas? No, solo positivo, toda la magnitud. F23X, que va hacia la derecha, menos F13, esto en dirección Y. Y la fuerza 3 en Y. ¿Quién va hacia arriba? F23Y. ¿Y quién va hacia abajo? F43 en J. Y ahí tengo que la fuerza 3 sería F3X más F3Y. Y eso es todo, que saldría de ahí. Por favor, preguntas hasta allí. De ahí hay que meter numeritos cuando nos den datos. Lo que quiero es que visualicemos el planteamiento, que es lo más importante a final de cuentas. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Teniendo en cuenta esto, ya hemos visto hasta la ley de Coulomb, el día de mañana nos restaría por ver
No, en realidad el sistema de referencia, si no te lo dan, tú lo puedes definir a tu antojo. Obviamente, cuando son dos ejes nada más, es bidimensional, ahí no hay problema. Pero cuando tienes 3 dimensiones, acuérdate que siempre la tercera dimensión, o sea, Z, sale de un producto cruz ordenado entre X y Y. O sea, en este caso, si hacemos cruz X, Y, nos da que Z debe ir hacia afuera. El tercero sí depende de cómo planteamos los dos primeros, pero de ahí lo puedes plantear como sea, a menos de que te den una referencia. Y aquí en física va a ser importante, en física, electricidad y magnetismo va a ser importantísimo dónde colocamos las referencias, y cuando lleguemos ya a esa parte de problemas de distribuciones continuas de carga, ahí nos detendremos mucho en eso. Les decía, nos queda por ver la definición de campo eléctrico, el campo eléctrico y la materia, que será casi que un breve repaso y añadiendo unos detalles de lo que vimos en características eléctricas de materiales, líneas de campo eléctrico, y dipolos eléctricos. Creo que eso es todo lo que nos resta ver. Eso lo veremos mañana en el primer horario que está ahí en el cronograma. Y como les dije, el repaso ya, la práctica de preguntas y respuestas la podemos hacer a partir de las 9:30, 10 de la noche, ahí en adelante, porque ahí tendré un poquito más de tiempo, porque luego de eso, de las 7:30 estoy ocupado. Entonces, para que guarden energías en ese espacio, coman, descansen un poco y de ahí continuamos. Entonces, pila chicos, hasta ahí nos quedamos. Espero que hayan realmente aprendido de la clase hoy, que haya quedado todo claro, y si tienen dudas, bueno, pueden escribir por el grupo. Yo en la medida de lo posible trato de responder. A veces me demoro porque de verdad estoy ocupado. Entonces, bueno, cuídense chicos, que tengan buena noche, no se olviden, nos vemos el día de mañana. Pasen la voz a sus compañeros para que se sigan uniendo al grupo y se sigan uniendo a las clases. Ahí estamos en contacto. Pasen muy bien, buena noche, nos vemos.